Buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que se unen a esta tercera transmisión de una serie de Facebook Live dedicados a contar las experiencias de Paulina Ulestia, la primera mujer ecuatoriana en llegar a la cumbre del Monte Everest. Muy buenas tardes, Paulina, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes, Leslie, y buenas tardes también con todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un gusto compartir mis experiencias de montañismo dentro del proyecto Siete Cumbres. Igual para nosotros es un placer tenerte un programa más junto a nosotros para poder conversar sobre las diferentes experiencias, diferentes vivencias tuyas en las diferentes cumbres del mundo y también sobre otras experiencias para cumplir el reto de las 7 cumbres. Y justamente en este programa vamos a conversar con Paulina Ulestia sobre su experiencia en el Monte Elbrus. El Monte Elbrus es una mole de granito y rocas volcánicas con dos cimas. La primera de 5.642 metros sobre el nivel del mar y la segunda de 5.621 metros de altura sobre el nivel del mar. Está ubicado en la cordillera del Cáucaso, en una cadena montañosa en la que encontramos 8 picos de más de 5.000 metros de altura. El Monte Elbrus es una de las codiciadas 7 cumbres y es la montaña más alta de Europa. Y para ello, como en todos los Facebook Live, también hoy ahondaremos un poquito más en conocer a Paulina Ulestia y su trayectoria. El camino de una montañista, por supuesto, tiene que haber llegado como conocemos desde abajo. Entonces, también consideramos que es importante conocer, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras que has tenido que sacrificar? Algo, lo que sea, cualquier cosa, para ahora ser la primera ecuatoriana en la cumbre más alta del mundo. Bueno, para mí la palabra sacrificio implica como dolor, como muerte, como que uno está renunciando a algo que le está causando más vale incomodidad. En este caso, el deporte, yo lo que pienso que es importante es priorizar las actividades que nosotros realizamos. Y para eso, pues yo tuve que evaluar en qué estaba invirtiendo mi tiempo, cómo estaba yo planificando mi día a día. Y bueno, o sea, yo como soy abogada, entonces trabajaba y estudiaba también, pero ahí me di cuenta como que en la parte social invertía unas 4 o 5 horas a la semana. Entonces dije, bueno, voy a dejar eso y ese tiempo voy a invertirlo mejor en ir al gimnasio por las noches. Entonces, después del trabajo iba 1 hora diaria al gimnasio, pero tuve que dejar otras actividades que también en un momento a uno le genera satisfacción, placer, recreación, pero no necesariamente con eso se crece como ser humano. Entonces, yo dejé esa vida, dejé esas actividades y empecé a hacer deporte, empecé a relacionarme también con personas que estaban más vinculadas a la actividad del montañismo, que me iban a transmitir sus conocimientos y que eso iba a mí a darme mayor confianza como para saber que si quería ir al Everest o quería emprender con el proyecto Siete Cumbres, pues era algo válido que me iba a aportar en mi vida y yo quise dar ese paso. Por supuesto, Paulina, y para ello debiste entrenarte bastante fuerte. ¿Puedes contarnos cómo era una rutina de entrenamiento? Cómo, me imagino que no solamente se trata de un entrenamiento físico, ¿no es cierto? Sino también mental, psicológico, espiritual incluso. Y también coméntanos si continúas entrenando. Bueno, el entrenamiento, como les había contado anteriormente, empieza con tener mucha disciplina en organizar las 24 horas del día, pero de una forma muy bien distribuida en las distintas actividades que se debe realizar en el día. Entonces, primero yo me levantaba a las 5 de la mañana, porque a las 5:30 ya empezaba yo eh, a correr o a hacer actividades de atletismo. Entonces, unas veces nos reuníamos en el Estadio Olímpico Atahualpa, otras veces en la Carolina o en el Parque Metropolitano.
Y ahí empezaba yo el entrenamiento. Más o menos duraba 1 hora y media, dependiendo la tabla de entrenamiento que el entrenador había dispuesto para cada día. Luego pues me iba yo a la casa, desayunaba, me vestía para ir al trabajo y a mediodía hacía también una rutina de gradas. Unas veces íbamos a San Juan, otras veces íbamos a Guápulo, pero había una serie de ejercicios que se tenía que realizar en gradas, tanto en velocidad como en resistencia. Esa era la hora del almuerzo que yo tenía libre en el trabajo, entonces yo me iba a entrenar y después comía pues algo ligero que ya lo hacía antes de empezar mi jornada laboral. Entonces, que la alimentación implicaba en comer proteínas, un poco de carbohidratos y vegetales. Los vegetales eran bastante y la hidratación durante todo el día era fundamental. Luego que salía del trabajo a las 5 o 6 de la tarde, me iba al gimnasio. Entonces en el gimnasio realizaba 1 hora de entrenamiento en lo que implicaba pesas, pero no es con mucho peso. Un andinista no necesita tener una gran masa muscular, sino músculos sí desarrollados en determinadas partes del cuerpo, pero no en exceso, porque el exceso de músculo en la montaña consume demasiado oxígeno y eso no nos va a permitir desarrollarnos bien en la montaña. Entonces necesitamos trabajar con ligereza y también nuestro cuerpo en montaña necesita tener un nivel de grasa que tal vez para otros deportes como el atletismo o el ciclismo no se necesita tener tanta grasa, pero en el montañismo sí, porque estamos expuestos a bajas temperaturas y la grasa es lo que nos ayuda a calentar nuestro cuerpo. Y como también tenemos que hacer largas jornadas de trabajo en montaña de 8 a 13 horas, pues nos vamos a desgastar primero la grasa y luego el músculo. Entonces, lo que más nosotros tenemos que cuidar en montaña es la masa muscular, porque eso no se nos puede desgastar en los primeros días. Como vamos a estar en expediciones prolongadas, que pueden ser entre 5 a días, digamos a 50 días, como es en el caso de los Himalayas, entonces nuestro cuerpo debe tener una cierta cantidad de grasa que se va a ir consumiendo paulatinamente durante esos días y hay que protegerle al músculo para que sigamos fuertes y ágiles hasta alcanzar la cumbre y luego descender y salir de la montaña. Entonces, técnicamente el cuerpo de un montañista tiene que ser manejado de una manera en que podamos soportar el estar una gran cantidad de días, suponiendo que todo va a estar bien en la expedición, porque puede ser que haya algún accidente, algo que tengamos que sobrellevar sin algo que no estaba previsto, pero que nuestro cuerpo tiene que estar preparado para sobrellevar esas inclemencias o esos accidentes o esos peligros que la montaña misma nos ofrece. Para todo esto es la preparación psicológica que es fundamental. O sea, los nervios de un montañista tienen que ser tan igual como de un corredor de Fórmula 1. O sea, no puedes perder la, la cordura, no puedes entrar en una etapa de nervios incontrolables. Toda la actitud que un montañista tenga en su desenvolvimiento en la montaña va a ser el éxito o el fracaso de una expedición. Exacto, Paulina. Justamente en relación a esto, entendemos que el montañismo es una disciplina que requiere, como tú ya lo has dicho, de mucho trabajo, de mucho entrenamiento, pero no solo individual, sino también colectivo. Y de este trabajo también nacen muchas experiencias diferentes. ¿Alguna vez has tenido que usar esas experiencias o alguna de las lecciones que te ha dejado el andinismo en la vida real? Sí, o sea, yo tengo una certificación internacional en outdoor training. ¿Qué significa llevar a grupos de personas a la montaña? Y allá realizamos actividades lúdicas para adultos o para adolescentes que también están ya, que son grandes, digamos, en su desarrollo físico.
Ahí trabajamos nosotros bastante lo que es el trabajo en equipo. Entonces, para mí ha sido fundamental transmitir a las personas la experiencia que vivimos nosotros en la montaña, a las personas que tal vez no realizan actividades de montaña, pero que en la sociedad, en la cotidianidad, en su desenvolvimiento, tanto laboral como académico, familiar, llevan a una convivencia entre varias personas. Entonces, dentro de esas actividades, pues, lo que hacemos es dar mucho valor a lo que es el cooperativismo. Entonces, aquí, ¿qué significa cooperar? ¿Qué significa el que la una persona depende de la otra? ¿Qué significa hacer actividades mancomunadas en donde todos vamos a ganar, en donde todos vamos a beneficiarnos del conocimiento de todos, en donde nos vamos a proteger los unos de los otros, en donde vamos a aportar con lo que sabemos cada uno hacer, aportar para el bien común? Entonces, esas actividades, pues sí, o sea, en la montaña, yo cuando estaba en el club de andinismo, pues muchísimo practicábamos eso porque salíamos en grupo a la montaña y nos permitía eso compartir los alimentos, compartir las experiencias, saber que siempre contamos con un líder de expedición, con un líder de la salida a la montaña y que es la persona más experimentada, la persona con la cual nosotros vamos a poder confiar que esa persona nos va a llevar con bien hacia la cumbre, nos va a poder guiar, que sabe la ruta y que también nos va a poder nuevamente sacar de la montaña y hacernos llegar sanos y salvos a nuestras casas. Entonces, el liderazgo y el autoliderazgo también es fundamental, saber dejarte llevar, saber también aportar con tu iniciativa, con tu creatividad al grupo, al líder de la expedición, saber cómo convivir dentro del grupo. O sea, las personas somos diversas, tenemos diversas psiquis, tenemos diversas costumbres porque venimos de hogares en que tenemos nuestra identidad, nuestras costumbres, pero en la montaña, saber convivir en grupo y saber respetarnos mutuamente, eso es fundamental para que una expedición sea exitosa o fracase. Y todo ese manejarse dentro de un grupo, pienso que se da con la experiencia, con la cotidianidad con la cual vas conviviendo con distintas personas, aprendiendo los códigos, cómo te manejas en una expedición de montaña, cómo te manejas tanto en la parte técnica de escalada como en la parte de convivir dentro de un campamento, de convivir dentro de una carpa. Muchas veces tienes que compartir la carpa con otras personas y saber ser organizados dentro de la carpa, respetar el espacio, manejar también temas de aseo personal, de aseo dentro del campamento, saber cómo utilizar tu vajilla, cómo aportar en la cocina. O sea, es una serie de actividades que nosotros tenemos que aprender a convivir y aprender a dar y aprender también a recibir lo que las otras personas nos dan.